pero es un hecho también que estamos teniendo problemas muy graves. Y no solamente en México, sino a nivel internacional. Problemas muy fuertes, desfavorables. Hay problemas de desertización, hay problemas que tienen que ver con actividades humanas, como es, por ejemplo, la explotación de animales. En fin, nosotros vamos a tratar de, en estos días, ponernos un poquito también al día en cuestiones del tema de la conversación, el tema de los ecosistemas en Baja California. Qué bueno que están aquí. Pues vamos a darle la bienvenida a Jesús Piñón. Vamos a partir también uno de los temas más importantes. Dejamos aquí con buenos días. Vengo en representación de Jesús Quiñones, de Pedro Roberto Ranguiano, director de la reserva de la biosfera Cerro Laguna. Y vamos a hablar un poquito sobre esta área natural protegida y sus atributos forestales. Ustedes saben que la reserva de la biosfera Cerro Laguna es administrada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que pertenece a la Semarnat. Es una comisión de la Secretaría. Desde antes de empezar la plática, quiero decirles que en cualquier momento que ustedes tengan una duda, no quedó claro, quieren que abunde más en ese tema, con toda confianza y con todo gusto lo podemos hacer, ¿verdad? Entonces, vamos a ver a la Sierra de la Laguna desde el punto de vista forestal. Lo podemos ver desde muchos ángulos. Desde el turístico, hay mucha gente que le gusta subir a la sierra, pero ahora lo vamos a ver desde el punto de vista forestal y obviamente ambiental. Antes de cualquier cosa, pues tenemos que ubicarnos en dónde está. No hace falta para ustedes saber mucho más que está en la península de Baja California, en el extremo sur, en el estado de Baja California Sur. Tenemos, si se fijan hasta las imágenes de satélite, lo que se ve más verde es gran parte de Sierra Laguna. Y como generalidades, pues tenemos que saber un poco de la historia geológica, de la formación de esta península. Y se dice que la Sierra de la Laguna, concretamente la Sierra de la Laguna, es de origen continental, no es de origen volcánico, no es de otro origen, tiene origen continental. Si nos regresamos a la imagen anterior, sobre todo en la imagen de la derecha, vemos claramente a qué fracción del continente pertenecía, ¿verdad? Entonces, vemos que hace más o menos entre 2 y 4 millones de años se separó, ya estaba separada. Ha sido un proceso muy largo, de aproximadamente, fíjense la velocidad a la que se va separando cuando dicen, no, es que se va a formar una isla y va a llegar hasta por allá, por Canadá o más para allá, para arriba, porque se supone que vamos corriendo hacia arriba. Lleva una velocidad aproximada de 2 a 3 centímetros por año. Hasta nos despeina, ¿no? Que llega para el norte. Entonces ya se imaginarán el tiempo que lleva desplazándose. Durante su deriva continental, gran parte del territorio de la península se sumergió. Por eso es que encontramos colmillos de tiburones, caparachos de tortugas, esqueletos de animales marinos por acá en San Juan de la Costa, y nos encontramos allá arriba de los 300, 400 metros sobre el nivel del mar. Ahí están los colmillos de tiburón. Decimos, a ver, hay una explicación. ¿Los tiburones antes andaban en el cerro? No, más bien el cerro está abajo del agua. Entonces, es parte de lo que debemos de saber para poder entender por qué tenemos los ecosistemas que tenemos en Sierra de la Laguna, ¿sí? Entonces, un gran periodo permaneció sumergida esa parte, no toda. Estaban como islotes conforme iba recorriéndose la península. Pero ¿por qué volvió a explotar o por qué volvió a emerger? Que muchos por ahí dicen que hay un túnel abajo, que pasan las ballenas por debajo, que la península está flotando y no sé cuántas cosas dicen, cosas que no son ciertas para empezar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace que la península adquiera la forma que tiene ahora?
hay dos zonas, geológicamente hablando, hay dos zonas de surgencia. ¿Por qué se llaman zonas de surgencia? Se llaman zonas de surgencia porque está naciendo magma o nueva tierra en esas dos partes. Por un lado está el Golfo de California, que es uno de los lugares más profundos, y por otro lado está la vertiente del Pacífico. Existen dos presiones donde está naciendo tierra nueva y está presionando la parte del Golfo, está presionando contra la península, y eso es lo que hace que se vaya separando del continente. Pero por otro lado, no nada más la está aventando hacia un lado, sino hay otra resistencia, que es la zona de surgencia del Pacífico, que le está presionando hacia el centro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando dos fuerzas, y entramos a física, dos vectores contrarios, ¿qué hacen? Hacen presión hacia lados contrarios y hacen, si yo pongo aquí una hoja de papel o de cartón y le empiezo a presionar, no se va a hacer más chiquita, lo que va a hacer es que va a brincar hacia arriba. Y eso es lo que hace que en la actualidad tengamos las montañas que tenemos. Y como les decía hace un momento, no todo se sumergió. Hubo una parte que se quedó arriba. Esa parte, pues algunas de esas partes es Sierra de la Laguna. Por eso es que gran parte de su biodiversidad, como es el caso de Sierra de la Laguna, conserva una pequeña porción de bosque emparentado con las especies de Nayarit y Sinaloa, que es de donde se desprendió, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de las especies endémicas, estamos hablando de una adaptación a través de esos millones de años a estas nuevas condiciones, de tal manera, los que saben un poco de lo que es genética y las adaptaciones, especiación, entonces ahí vemos que lo que antes era la misma especie, al ser separada. No era el Picacho. El Picacho es el que tiene mejor visibilidad, pero no es la punta más alta. La punta más alta es el Cerro de San Antonio, que está, cuando ustedes van llegando al Valle de la Laguna, a mano derecha, y más o menos por la mitad, ya es un cerro alto, ese es el Cerro de San Antonio, donde hay unas antenas. Y ese tiene, bueno, quién sabe ahora, antes de los temblores de toda la región del Cabo, medía 2040 metros sobre el nivel del mar. Ahorita no sabemos si subió o bajó. Sí saben que estuvo temblando o ha seguido temblando, ya lleva casi un mes temblando en esa partecita, solo en esa partecita de San Bartolo para adentro. Ha estado con alrededor de hasta 15 a 20 temblores por día. Entonces sí ha estado como gelatina la sierra. Bueno, y sus temperaturas oscilan en la parte alta en el bosque, por eso es que estamos hablando de este ecosistema del bosque, oscilan entre los -6 grados centígrados en el invierno, que tenemos registros hasta de -12 grados centígrados ocasionalmente, y en el verano tenemos temperaturas normales altas de 32 grados centígrados, que no las comparamos ni las altas ni las bajas con La Paz. La Paz, las más bajas serán como de 11 grados, mientras que las más altas hemos llegado hasta los 47 grados. Y este año quién sabe cómo nos vaya a ir. Y otra de las importancias es la preferencia de los turistas por subir a la sierra. De hecho, tenemos 3 operativos durante el año, que son el 2 de noviembre, el 20 de noviembre y Semana Santa. Se tiene que poner un tope, un límite de visitación, no más de 600 personas. Cuando yo soy de los más viejos en la administración de Sierra Laguna, entré por allá en 1998, me acuerdo bien. Bueno, en el 98 me tocó hacer los primeros operativos de Sierra Laguna y me tocó atender a más de 3,000 personas entre las 5 de la tarde de un día y las 5 de la mañana del día siguiente. Entonces, esa era la visitación por allá en el 98, 99, 2000. ¿Sí? Entonces, vimos que era demasiada gente, que quedaba demasiado impactada la sierra. Se hizo un estudio de capacidad de carga y se decidió no más de 600 personas. ¿Por qué? Porque los que han subido a la sierra van pasando por alguno de los caminos y tenemos carga que están así de atrás. ¿Sí o no? Los que han subido a la sierra. Los que van a caballo todavía ni siquiera llegan a lo que debería de ser el piso firme del camino, ¿no? Van 3 metros abajo. ¿Sí? Entonces, todo eso es un impacto.
Nuestro siguiente ecosistema, bueno, ¿tienen algo que comentar, alguna duda, algo que abundar con respecto al ecosistema de tortugas? No tenemos, solamente está entre lagartijas y serpientes. ¿Sí? Tenemos la Viperviporus, que es la de dos patitas. Bueno, entonces pasamos a lo que es la selva baja caducifolia. En primer lugar, la selva baja caducifolia o subcaducifolia se encuentra distribuida de los 350 a los 800 metros sobre el nivel del mar y cubre alrededor, dentro de Sierra Laguna, un área de 58.700 hectáreas. ¿Sí? Pero lo primero que tenemos que entender es por qué se llama selva, por qué se llama baja y por qué se llama caducifolia. ¿Selva qué significa? ¿Cómo se define selva? Es un lugar con abundante biodiversidad, muchísimas especies y también una gran densidad. ¿Sí? Si nosotros vemos esta imagen, vemos que hay mucha diversidad y vemos que también hay mucha densidad, aunque ahorita todo está seco y es parte de la explicación. Entonces, selva es lo que significa baja. ¿Por qué se le denomina baja? Por ahí en alguna plática decían, es obvio, mi compañero, estamos en Baja California Sur. Pero pues no es porque estemos en Baja California Sur, sino porque la talla de los árboles no sobrepasa los 12 metros de altura. Entonces es una selva baja. En Chiapas existe una selva idéntica a esta, pero los torotes, por muy chaparritos que estén, tienen casi 18 o 20 metros de altura. ¿Sí? Y los de aquí apenas llegan a los 6, 7 metros. ¿Sí? Entonces se llama selva baja, ya vimos, porque la altura, la talla de los árboles no sobrepasa los 12 metros de altura. Y caducifolia, ¿qué significará caducifolia? Cuando ustedes checan el medicamento que tienen en su casa y dicen, 1938 ya caducó, que se le caen las hojas, que las hojas caducan, ¿sí? Es lo que significa. Y arriba está otro término que es subcaducifolio, que significa que no todas las especies de plantas tiran las hojas, ¿sí? Y concretamente son algunos encinos. Cuando ustedes van por ahí por otra vez por la región de San Antonio, hay especies que no tienen nada de hojas y hay otras especies que mantuvieron las hojas. Entonces, por eso se llama selva baja caducifolia y subcaducifolia. ¿Cuál es la importancia de esta selva? En primer lugar, cuenta con más de 600 especies de plantas. ¿Cuántas dijimos que había en el bosque? Alrededor de 300. Y en la selva baja, alrededor de 600. Entonces, con las más menos, tenemos casi 1000 especies de plantas para la región de Sierra Laguna y se puede analogar con la región del Cabo. ¿Sí? Después, de estas especies, tienen importancia ambiental, y le pongo ahí todas tienen importancia ambiental, ¿sí? Y importancia socioeconómica, que podrían ser maderables y no maderables, como por ejemplo el palo zorrillo, el palo chino, la palma, el mauto, el palo blanco, el bote, el palo de arco, etc. Todos esos son maderables, ¿sí? Y les pongo el ejemplo al menos de una, el palo de arco. ¿Para qué sirve el palo de arco? Vamos sacándole sus beneficios y sus bondades a una sola especie, el palo de arco. ¿Para qué sirve el palo de arco? A lo rústico. ¿Para qué? Lo rústico. Para hacer construcciones rústicas. ¿Para qué más? Como tutores, para cultivos. ¿Para qué más? Para palapas. También para vacaciones. Para los alumnos, ¿verdad? Cuando hacen la tarea. ¿Para qué más? De ornato. Muy bien. Aquí mismo en la universidad están los setos de palo de arco, como de jardinería. ¿Para qué más sirve? Fíjense las propiedades que hemos encontrado. Medicinal, y con medicinal se le han encontrado alrededor de unas 10 propiedades medicinales entre las que se encuentran todos los efectos gastrointestinales. Es un vermífugo. ¿Qué significa vermífugo? Yo más les doy una sola palabra. Vermis significa gusano.
El mibu, un desparasitante. Dicen que también sirve para la diabetes. Bueno, es una sola especie y llevamos al menos 10 cosas. ¿Sí? Imagínense de las casi 1000 especies de plantas, de flora que tenemos en Sierra La Laguna, ¿para cuántas cosas nos servirían? Ahí se las dejo de tarea. ¿Sí? Eso es para cuando tomen la decisión de hacer maestrías, doctorados y posgrados. Ahí se la pueden ir aventando poco a poquito, ¿verdad? Entonces, para eso sirve. ¿De dónde se obtiene? Postes para construcción de viviendas, portones, vara, y de las especies no maderables tenemos como el orégano, las damianes, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas no los vamos a mencionar porque son la menor cantidad de alucinógenos y venenosos. Van a decir, a ver, una pregunta, ¿cuáles son los alucinógenos? Búsquenlos, no les voy a decir ni las características. Bueno, aquí tenemos una de las importancias de la sierra, que es el agua, ¿no? El agua que nos abastece. Ahí tenemos a nuestro más gigante representante, el huevo, el Opus Grandeji. Y ahí, si vemos, está rodeado de pinos, por ahí hay un madroño, encinos y más plantitas y piedritas. Los que han subido a la sierra es algo característico. Y aquí podríamos hablar un poco de la reforestación. Fíjense, los arbolitos chiquitos son contemporáneos de los arbolotes grandotes. Son exactamente de las mismas épocas de la reforestación. Van a decir, ¿por qué los arbolotes grandotes están grandotes y los chiquitos están chiquitos? Simple y sencillamente porque donde están los árboles grandes estaba cercado y ahí estaba la estación meteorológica, donde estaba el pluviómetro, donde estaba el anemómetro. Como no tenían influencia del ganado vacuno, que es una de las especies exóticas ahí arriba, entonces pudieron crecer, mientras que los otros chiquitos que están abajo tienen siempre la presión del ganado. ¿Y qué tiene el ganado? Bueno, una de las cosas que le gusta mucho al ganado hacer es acicalarse los cuernos. Entonces llegan, se empiezan a tallar los cuernos con los arbolitos más o menos de ese tamaño, los tuercen, los rompen y paran el crecimiento de los árboles. Entonces viene otra época de lluvia y empieza a echar otra vez ramitas y todo, y ahí van, aquí llevan despacito. Entonces aquí es una de las actividades que se han tenido. Esta es una flor, no es una orquídea, desde luego, es la flor de una especie parásita de la... ¿cómo fue su nombre? Es del Foradendrum, de las especies que se dan arriba de otras especies. Y la flor es milimétrica, una cosita muy chiquita. Pues es una foto también de la luna, no del eclipse de la semana pasada, pero de uno de los ranchos de la sierra. Y por último, muchas gracias. Esta es la selva baja caducifolia en tiempo de lluvia. Vemos la diferencia con las imágenes anteriores de la selva baja caducifolia y con esta imagen llena de, hasta con derrumbes de la humedad de la tierra y todo eso. Entonces tenemos estas imágenes. ¿Alguna pregunta? Mi nombre es Néstor Villavicencio, vengo desde Movítola de aquí, a Laguna San Ignacio. Vamos a estarles hablando sobre la experiencia que tiene el equipo Luis Echeverría en lo que es el trabajo con reforestación y forestación de manglares. Queremos ubicarnos más o menos dónde estamos. Estamos ahí, ¿verdad? En lo que es la Laguna de San Ignacio, en la parte del sur, ahí está un puntito amarillo, ¿verdad? Ahí está la localidad. Entonces, todo lo que alrededor de la laguna hay manglares. Estos, bueno, voy a explicar un poquito, ¿verdad? El ejido Luis Echeverría Álvarez está localizado dentro de la reserva de la biosfera del Vizcaíno. Ahorita con la Laguna de San Ignacio, en la parte norte del estado de Baja California Sur, y esta región presenta por situación geográfica la zona más norteña de distribución de manglares. ¿Quién conoce manglares? ¿Conocen los manglares?
ser más costeros, la comunidad ejidal toma conciencia de la necesidad de la reproducción de esta especie que les permita usar los recursos naturales de manera sustentable. ¿Quién sabe cuál es la importancia biológica de los manglares? Bueno, para la gente que trabaja en lo que es la pesca, ¿verdad? Es ahora sí que el nido donde se reproducen los peces, ¿verdad? Se encuentran muchas especies de almejas. Bueno, para las aves, ahí anidan innumerables aves migratorias, ¿verdad? Entonces es una especie importante. Bueno, antes de pasar a esto, ¿verdad? Les quiero comentar, ahí en la laguna, cuando llegaron las primeras personas, ¿verdad?, a poblar allí, para lo que son los cocinar, ¿verdad?, hicieron desmontes de manglares, quitaron pues bastantes manglares y los usaron para leña, incluso para construir sus casitas, ¿verdad? Entonces, se encuentran varias áreas en los litorales de la laguna ya sin la presencia de manglares. Entonces, ahora lo que se está haciendo se han estado haciendo actividades para restablecer la población de estos manglares. En el año 2007 se comenzó con el esfuerzo, ¿verdad? Se reforestaron con mangle rojo y un poco de mangle blanco por medio de la siembra directa del propágulo. La semilla es más o menos una vaina así alargada. Ahí está la foto, ¿verdad? Y se sembraba directamente. Sin embargo, como vamos a ver aquí ahorita, pues no se tuvieron grandes resultados, ¿verdad? La siembra se llevó a cabo en una superficie de 40 hectáreas de mangle rojo y 10 hectáreas de mangle blanco. Para esta labor participaron gente de la comunidad del ejido, avecindados y sus hijos, ¿verdad? Porque una de las funciones también del ejido es hacer la educación ambiental con las personas que viven allí en la región. Todo esto no se hizo con apoyo gubernamental por parte de la Comisión Nacional Forestal. En la primera etapa, en el caso mangle blanco, no se obtuvieron resultados favorables en la germinación de la semilla sembrada, debido a que la semilla recolectada posiblemente no estaba lista para germinar, ¿verdad? Fue algo que se hizo con un trabajo experimental. No se obtuvieron resultados en cuanto a eso, ¿verdad? Posiblemente la semilla no estaba lista todavía, no estaba madura, por eso no se obtuvieron resultados. Se acordó producir planta en vivero de mangle rojo y complementar las 50 hectáreas. Con esta especie en sustitución de mangle blanco y replantar las áreas de mangle rojo sembradas en las que no hubo sobrevivencia. Ahorita, si ustedes pueden encontrar algunas pequeñas plantitas que se quedaron ahí, ¿verdad? Y aún están vivas, desde el año 2007 están vivas, pero no se lograron desarrollar. Probablemente les faltó agua dulce para regar con eso, para que se pudiera desarrollar la planta, echar su raíz, ¿verdad? Y luego irle sustituyendo en diferentes proporciones el porcentaje de agua salada, porque lo que se hizo fue se sembró directamente, o se regó con agua dulce, inmediatamente se le metió agua salada y no se alcanzó a adaptar. Muy buenos resultados. Queremos ahora obtener un resultado. Uno va a ser, si en caso de que no se dé, bueno, vamos a investigar en el proceso con toda la información que se está recabando, qué nos falló, si nos está fallando algo. Dos, si es exitoso el caso, lo que se va a lograr es un manual para la reproducción de esta especie en esta región, ¿verdad? Estamos hablando de que es el área más norteña donde se encuentran los manglares. Más arriba en la península ya no hay manglares, ¿verdad? Entonces, pues tenemos esto. No sé si tengan algunas preguntas ustedes. Yo una pregunta sobre
necesario que están haciendo para las plantaciones ya en sitio, en el lugar. Ajá. ¿Cómo están midiendo el éxito? ¿Cómo diferentes profundidades, cómo están ustedes midiendo el experimento ese de las plantaciones? Mira. Tú me dices que están experimentando para el éxito en la plantación del sitio. Sí, el sitio ahorita estamos en ese experimento que ustedes están haciendo, ¿qué tratamiento están utilizando? Si están utilizando diferentes profundidades de plantación, diferentes alturas de planta, no sé, ¿cuáles son las variables? Lo que pasa es, bueno, gracias por la pregunta. Sí, se está, la diferencia más que nada, el problema es aquí en el riego. ¿Sí? Tenemos planta que ahorita está siendo regada 100% pues, ya con agua salada. Okay. Hay otra planta que está en un 70%, otra en un 50%. Entonces lo que estamos haciendo ahorita es ver qué planta, por ejemplo, si tiene que estar siendo regada ya sí, al 100% con agua salada la planta, es lo que queremos saber, ¿verdad? Si ya tiene que pasar, cuánto tiempo tiene que pasar ya, está totalmente adaptada a las condiciones de salinidad. No hay ningún antecedente, ninguna parte del mundo donde haya reforestación manglar. ¿Me permite? Sí. Mira, una de las cuestiones que nos interesó mucho que ellos vinieran a presentar esto es sí existen antecedentes en muchas partes del mundo, pero no de sitios como este. Y no funcionan las técnicas o las metodologías que se aplican en otras regiones. Ninguna ha funcionado aquí. Entonces, ellos están haciendo, desde, como dijo Nelson, desde 2007, el esfuerzo, si quieres, de manera empírica, con recomendaciones de, por ejemplo, el ingeniero Varela, que él ha tomado cursos, pero de manglares del sureste, ¿sí? Que es muy diferente que los que tenemos aquí, con recomendaciones de él, con recomendaciones de otros compañeros de él, con AFOR, de gente del MINIPAC, de investigadores que dicen que han hecho reforestación, y sin embargo las condiciones ambientales de suelo son diferentes. Entonces, quienes están haciendo ese trabajo experimental son ellos, por interés del mismo ejido que ya tiene, digamos, mucho tiempo trabajando con nosotros, son parte de la asociación de productores forestales o silvicultores, y pues quieren sacar esta reforestación. Hemos estado dando seguimiento, de hecho el ingeniero Varela inició con ellos el primer experimento. Ahorita se le está dando seguimiento, pretendemos que salga algún manual. Sin embargo, el hecho de que ellos de que vengan hasta acá a presentarles esta plática es de que ustedes como ingenieros agrónomos vean que en el ámbito forestal también se requiere lo del manejo agronómico. O sea, también es un ámbito laboral donde los muchachos pueden ingresar, donde los maestros quizá ojalá y se interesen, pues obviamente los maestros que están aquí son los que ya están interesados, ¿no? Pero ojalá hubiera más maestros que se interesaran en la cuestión forestal, porque es otra rama laboral. Muy amplia. Buenos días. Pues miren, los entreprenadores han hablado de una manera bastante interesante en cuanto a los temas de la cuestión forestal. Son temas muy importantes y que se pueden ampliar muchísimo. Realmente en poco tiempo. Sabiendo ustedes que son muchos aportaciones, realmente el tiempo es muy poco. Cuando ustedes me comentaron el tema del desierto, un tema que poner en el tema cultural, yo me quedé muy pensativo porque se puede abordar desde diferentes perspectivas. El ecosistema del desierto. Se pueden hacer clasificaciones, hay definiciones de desierto diversas, hay diferentes autores que manejan al desierto por muchas variables y lo clasifican de diferentes maneras, lo clasifican
la vegetación, clasifica las variables de clima, hace instalaciones y va sacando definiciones de desierto. Yo digo, ¿cómo hacerle para que realmente sea provechoso, para que podamos sacar un beneficio todos, para que podamos todos tener el máximo beneficio en 1.25 minutos? En primera instancia, dije yo, bueno, vamos a tratar de hacerlo menos enciclopédico, que sea menos conocimiento científico, menos definiciones. Trataremos de sacarlo con cosas. Y irnos un poquito a nuestra realidad. Y ese fue el punto de partida. De todas maneras, yo no me puedo privar de dar algunas concepciones generales. Por ejemplo, miren, cuando hablamos de ecosistema, estamos hablando de algo muy complejo. Cuando hablamos de sistema, hablamos de una complejidad que todavía no logramos entender. El mismo cuerpo humano es un sistema muy complejo, muy complejo. Si hablamos de una planta, una bacteria, para no ir muy lejos, es un sistema muy complejo que todavía la ciencia no le entiende en toda su amplitud. Imaginen ustedes hablar de un ecosistema tan amplio que prácticamente lo tenemos en el 53% de la superficie del planeta, que es algo muy específico y que no logramos entenderlo, pues eso es un trabajo de veras que requiere de muchísimo estudio. Pero bueno, vamos a irnos para a ver la otra. 50 millones de kilómetros cuadrados. Prácticamente estamos hablando de un porcentaje muy alto, por encima del 40% a nivel mundial. Es muchísimo. Tenemos en todos los continentes tenemos desiertos. Aquí tenemos, nos decía Quiñones, el desierto de Sonora, ¿verdad? Desde el punto de vista geográfico. Pero también le podemos llamar región del Cabo. ¿Cómo caracterizar los desiertos? Les decía al principio, manejando diferentes variables. Pero la limitante de un desierto, ¿cuál es? Es el agua. Vamos a ver. Se tiene como un dato importante la precipitación, 250 milímetros máximo grado. En ese rango prácticamente están los desiertos de México, el desierto de Chihuahua, el desierto de Sonora. Imagínense ustedes 250 milímetros de lluvia en una tierra reseca, una tierra arenosa, de colores claros. Es muy poquito, es muy poquito. ¿Cómo es la vegetación en estos desiertos? El terreno está despoblado, las plantas tienen espinas, tienen superficies cerosas, tienen diversos mecanismos, se han adaptado a través de millones de años. ¿Cuántos grados tenemos ahorita de temperatura aquí adentro? Más o menos. ¿27.5? De hecho somos termómetros. 48 grados centígrados. ¿En qué mes tenemos esa temperatura? Septiembre. En agosto, ¿verdad? Julio. En septiembre un poquito ya con la amenaza de lluvia, que nada más se queda en la amenaza mucho de y en la noche la temperatura va a bajar. De hecho son climas extremos. 43%, 44%, dependiendo de los autores y qué condiciones manejen, consideren. Pero sí es una superficie bastante considerable. ¿Por qué hay Baja California Sur están consideradas todas prácticamente? Dicen por ahí porque la Sierra Laguna no pintaba en aquel tiempo, ¿verdad? Todavía en algunos mapas generales de vegetación a nivel nacional e internacional no figura. Y la pintan todos como zona desértica. Nosotros sabemos que no, ¿verdad? Hay muchas zonas aquí que no son desérticas. Siguiente. Bueno, nosotros pudiéramos decir y pudiéramos clasificar con criterios propios a la flora de Baja California Sur. Nosotros, como estudiantes y como profesores, podemos hacer clasificaciones propias particulares, manejando criterios que nosotros queramos. Es lo que hacen los investigadores a nivel internacional y a nivel nacional.
Pero han acuñado un término que es querofilia, o querofítico, o xerófilo, para englobar a todas las especies que crecen en lugares secos. Ya con eso se quitan el problema y lo podemos manejar nosotros así. Pero para cuestiones un poquito más científicas, han clasificado a la vegetación de la manera en que se agrupan, y nosotros ya conocemos algunas. Quiñones lo manejó hace rato, ¿verdad? Refiriéndose a la Sierra de la Laguna, y manejó bosque de pino, bosque de pino encino, selva baja caducifolia, ¿y verdad? ¿Cuál otra? Selva baja subcaducifolia, ¿verdad? Toda la vegetación de lugares secos se le denomina vegetación o matorral xerófilo o xerófilo. Siguiente. Aquí está, por ejemplo, un mapa muy general en donde prácticamente el color naranja es del matorral xerófilo. Ahí se aparece el color amarillo y más acento en el color verde de la reserva. Siguiente. Vamos a ver el tipo vegetativo, ¿verdad? Del que conocemos algunos nada más como ejemplo. Si ustedes revisan flora de Baja California Sur de Queens, si revisan también la flora de Serpentine, si revisan, por ejemplo, el trabajo anterior de la luz, van a encontrar diferentes clasificaciones. Algunas son equivalentes, otras no. Pero más o menos tenemos una idea. Por ejemplo, la región del Cabo la maneja León de la Luz, ya antes la manejó otro autor extranjero. Vamos adelante. Bueno, aquí más o menos se manejan una docena para toda la península de tipos vegetativos. El Quiñones también, ¿no? Del agua cae, corre, se invierte, se percola, se evapora y se sigue evaporando. Aquí los canones tienen que tener mucha agilidad para poder llevarse el agua antes de que se pierda, ¿no? Y no solamente esto es un ferocactus único de esta tierra. Había un maestro que daba botánica aquí, que decíamos nosotros las botánicas, y un día nos enseñó una foto junto a uno de estos ejemplares. Y digo, mira, las ejemplares gigantes de mi tierra, pero es que él estaba chiquito así. Los estudiantes me hicieron. En realidad sí se retrató como una chiquita, pero sí llegan a crecer hasta 2 metros. ¿Sí? Vivir en el desierto, vivir en condiciones de desierto es bastante difícil. Tal vez algunos de ustedes de rancho vengan de localidades enclavadas en la serranía, por ejemplo. Son condiciones muy difíciles, de mucho trabajo, poca ganancia, pero es una vida muy placentera, alejado del turismo. ¿Cuántas comunidades rurales creen ustedes que tenemos aquí en Baja California? En medio natural, en cuestión de vegetación. Pero, por ejemplo, conocer el sistema desierto, conocerlo realmente en toda su dimensión, conocerlo en todas sus variables. La investigación que nos han estado invitando los compañeros a trabajar en sus proyectos, por ejemplo, en sus iniciativas, o la invitación que nos hace Tere, ¿verdad? A que nos metamos en el campo de la gestión forestal, como agrónomos, ¿verdad? Es un campo bastante amplio. La protección de especies y sus hábitos, ahí no necesitamos estudiar mucho. Ahí tenemos que tener conciencia de que podemos afectar al sistema. Matamos una plantita, afectamos al sistema. Matamos una araña, afectamos al sistema. Tener conciencia de que todo prácticamente es nuestra casa. El sistema desierto, el bosque, la selva, el planeta, el universo es nuestra casa. A esos niveles. Acciones para la captación de agua de lluvia es un tema muy comentado en todas las personas. El tema del agua va a tener de aquí a 50.000 años. Es un problema muy fuerte y dependemos de ello. Acciones contra la destrucción y erosión. Se está trabajando también en CONAFOR en cuestiones de rehabilitación de lugares donde hay problemas fuertes. Prevención y combate de incendios. También se está trabajando en la reforestación a nivel nacional y yo creo que a nivel internacional. Educación ambiental en muchas universidades, en muchas escuelas de educación media y superior, inclusive en educación preescolar, se está trabajando con
este rubro de almacenamiento. Y nosotros manejamos redes también. Aprovechamiento racional de los recursos es otro punto. Y yo le mencionaba ahorita de la amenaza de la reserva de la verdad. Yo creo que eso daría traste con muchos de los beneficios que tenemos nosotros en esta ciudad y en los cabos. Y bueno, las actividades económicas de la ciudad son otro reto para los gobiernos y para las universidades. ¿Qué vamos a hacer con la gente que hace carbón? ¿Qué vamos a hacer con la gente que está talando el palo fierro, que está talando, por ejemplo, el palo zorrillo, que está cortando damiana de una manera antimetodológica, sin ningún control, el orégano, las pitayas, las cigüeñas? O sea, ¿qué se va a hacer ahí? O sea, ¿cómo decirle a esta gente ya no lo hagan, pero que tengo que comer con hijos y marido? ¿Cómo hacer? Son retos, ¿verdad? Y bueno, pues ya no alcanzo más. A ver qué me dicen ustedes ahora. No sé los muchachos si tienen preguntas, dudas. Opiniones. Bueno, pues agradecerles la participación y agradecerles la participación también a ustedes. El día de mañana vamos a tener dos conferencias que van a ser respecto al cambio climático. El cambio climático relacionado también con la flora silvestre, cuestiones generales del cambio climático y la relación sociedad y economía con el cambio climático. Lo del cambio climático es algo muy integral, algo muy global, es muy difícil dividirlo en partes, todo está interrelacionado, pero por si les interesa, el día de mañana a las 10 iniciamos también dos conferencias van a ser mañana y el viernes una sobre el recurso agua. También a las 10 de la mañana, que va a ser en el año. Entonces están invitados y pues muchas gracias por su asistencia. Y a los maestros, ingeniero Roldán, y al doctor Carranza. Muchas gracias. Al ingeniero y a los doctores aquí que asistieron, muchas gracias. Nada más para los errores. ¿Mande? Para los errores. O sea, la verdad es que tenemos ahí en la Conamore, cuando empezamos a trabajar, pues ya que es Comisión Nacional Forestal y se supone que son ingenieros forestales los que mayormente están ahí. Últimamente ya más o menos se compensó entre forestales y agrónomos. La mayoría son agrónomos, por ejemplo. Y ya vean que, o sea, lo que voy es que sí hay campo para los agrónomos en esta área. Hay que echarle ganas y hay que ver dónde hay que echarle ganas para poder tener conocimiento de estas áreas. Ahorita es donde más empleo hay en la cuestión forestal. Y pues es otra oportunidad más, aparte de lo que son el área de las hortalizas, de los frutales. También es el área de ustedes tenemos que caminar ahí. A ver, ¿ustedes qué cursos recibieron para fortalecer el área de frutales? Prácticamente, en el caso mío, casi 3 en nada, por lo que he obtenido experiencia en otros trabajos, pero más en conservación y